Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en el Congreso Nacional de Ginecología y Obstetricia de Colombia. Gracias al comité organizador por darme la oportunidad de trabajar hoy un tema que me parece muy importante desde el punto de vista del impacto que ha causado y que tal vez no somos tan conscientes, y al comité científico por darnos la oportunidad de participar en este evento de tan alto prestigio. ¿Cuáles son los objetivos que espero podamos alcanzar al finalizar la conferencia? Es uno, la revisión del impacto en la salud materna y perinatal del tromboembolismo pulmonar durante el embarazo. ¿Cuáles son las estrategias de diagnóstico y manejo sobre los cuales hoy deberíamos apoyarnos para la toma de decisiones? Y esto que me parece muy importante, que se llaman paquetes de intervención en tromboembolismo pulmonar, que creo que es hacia donde todos deberíamos dirigirnos en el ámbito de las emergencias obstétricas. El tromboembolismo pulmonar es responsable del 14% de las muertes maternas en el mundo. Es la principal causa de muerte materna en países desarrollados o países de altos ingresos, con una incidencia aproximada de 0.76 a 1.7 por mil embarazos, dependiendo de las estadísticas que revisemos. 50% de estos eventos pueden ocurrir antes de la semana 20 de embarazo, lo cual lleva a que también tengamos problemas en el diagnóstico de la estadificación de acuerdo a la epidemiología que revisemos. Pero si revisamos el mapa de la mortalidad materna, que hoy en día se representa frente al número de muertes por país, lo cual hace que países como la India sea el país más grande del mundo, o como países como Malawi, que probablemente no diagnosticaríamos o miraríamos en un mapa, normalmente se vuelvan absolutamente visibles. Ese es el mapa de acuerdo al número de muertes maternas. Realmente los datos del impacto del tromboembolismo pulmonar en países de medianos y bajos ingresos está muy mal cuantificado y realmente tenemos muy poca información referente. ¿Por qué el tromboembolismo pulmonar tiene tanto impacto en el embarazo? Existe una triada en la cual la estasis vascular, el estado de hipercoagulabilidad y el daño endotelial están relacionados para el aumento de la incidencia de este fenómeno. Y especialmente en el embarazo, nosotros tenemos un evento de estasis vascular por la presión del feto sobre los vasos de la pelvis, un estado de hipercoagulabilidad que vemos por todos los factores que se producen en prevención del sangrado que se produce en el momento del parto, y el daño endotelial, por ejemplo, el que vemos normalmente durante el evento del nacimiento. Cuando usted tiene este fenómeno, pues la probabilidad de que tengamos un mayor riesgo de tromboembolismo pulmonar aumenta durante el embarazo, especialmente localizado hacia el miembro inferior izquierdo, como se ve en estas imágenes, producto de la localización y de esa presión que aumenta esa estasis vascular a este nivel. 40 al 50%, tenemos un riesgo muy aumentado frente a la población general, más o menos de 50% más de riesgo, que se prolonga hasta las 6 a las 12 semanas del puerperio, y especialmente en aquellos pacientes que tienen eventos de trombosis venosa no tratada, cuya probabilidad de tener un tromboembolismo pulmonar aumenta hasta el 25% de los casos y cuya mortalidad asociada se presenta en el 15% de los mismos. La mayoría de los eventos pueden ocurrir en el 60% de los casos hasta los 42 días del puerperio. Este es un reporte que fue publicado en el año 2019 referente al impacto que causa esta entidad en los Estados Unidos, donde tenemos una diagramación más clara de lo que sucede. Y muy importante para nosotros, dado el aumento en la incidencia de la tasa de cesárea en los diferentes países, es que el evento es más común, es 3 veces más común después de una cesárea que frente a un parto vaginal. ¿Qué factores de riesgo relacionados con su aparición existen en el embarazo? El antecedente de enfermedad tromboembólica es el más importante. Existe un 25% de recurrencia, en lo cual la tromboprofilaxis tiene un impacto muy grande a que no suceda. La presencia de trombofilias, que tienen una baja prevalencia frente a lo que realmente nosotros vemos. Y cualquier evento que produzca inflamación endotelial, especialmente la presencia de obesidad. Esta inflamación endotelial es, por ejemplo, lo que sucede en las relaciones con preeclampsia, en donde nosotros hablamos de una fisiopatología que puede compartir ese fenómeno de daño endotelial. En un reporte desde el año 2013 se ha evidenciado cómo la preeclampsia aumenta el riesgo de padecer eventos tromboembólicos. Y este reporte, que fue publicado en el año 2017, es un reporte que me parece más juicioso frente a cómo enfocar los factores de riesgo, y quiero llevarlos a que revisemos
cómo existen una cantidad de factores de riesgo que uno probablemente subestima en la práctica diaria. La inmovilidad, por ejemplo, la incapacidad para estar o esa inmovilidad que nosotros damos a los pacientes, por ejemplo, con un trabajo de parto pretérmino que los mandamos a acostar. Resulta que si esa paciente tiene un índice de masa corporal por encima de 25 kilogramos por metro cuadrado, tiene una probabilidad altísima de generar un riesgo de tromboembolismo pulmonar. La hemorragia anteparto, los pacientes que tienen, por ejemplo, que no les podemos colocar tromboprofilaxis porque están sangrando, pero tienen una placenta previa que sangra permanentemente, tiene un riesgo más alto de que suceda. Obviamente el índice de masa corporal y algunos factores de riesgo postparto incluyen, por ejemplo, el riesgo de infección, la presencia de hemorragia postparto, fetos que han nacido productos de restricción de crecimiento intrauterino, la preeclampsia y un evento que se asocia con mucha frecuencia y es la hiperemesis gravídica, que es una indicación para el uso de tromboprofilaxis. Y factores de riesgo no especificados con el momento del parto, que puede estar la anemia de células falciformes, el embarazo múltiple, el índice de masa corporal por encima de 30, la anemia, la diabetes, la hipertensión. Estamos hablando de que probablemente tenemos una probabilidad muy grande en una clínica de embarazo de alto riesgo de encontrar pacientes con probable desarrollo de un tromboembolismo pulmonar. Y en la era del COVID no podríamos dejar de hablar de cuál es el riesgo. En los pacientes con COVID positivo no embarazados existe hoy una evidencia que va marcando una tendencia que aumenta el riesgo de eventos tromboembólicos en estos pacientes, tanto arteriales como venosos. Para efectos de tromboembolismo pulmonar, existen pocos reportes contundentes, pero alguna de la evidencia, específicamente esta que fue publicada por un grupo de anestesiólogos en Francia, ha demostrado que parece ser que las pacientes obstétricas con COVID-19 sí tienen un riesgo más alto del desarrollo de fenómenos como tromboembolismo pulmonar. En el año 2015, el grupo del Dr. Main aparece en una serie de reportes referentes a cómo pudiéramos nosotros tratar de evitar que las entidades de alta letalidad en las emergencias obstétricas pudieran mejorarse ese desenlace si hiciéramos intervenciones apropiadas. En este reporte del año 2015, para efectos del tromboembolismo pulmonar, en el 45% de los casos y en el 50% de los mismos existe una probabilidad alta de que estos fenómenos pudieran ser evitados. Y miren que esto es muy importante porque es una de las entidades donde más se puede lograr hacer algo. ¿Y cómo pudiéramos enfocarlo? Entonces, cuando se evalúan las muertes relacionadas con el tromboembolismo pulmonar y cómo esas muertes están relacionadas con el factor prestador, los retrasos respecto a la alerta de los sistemas de alerta temprana es uno de los marcadores más importantes para que esas pacientes que empiezan a presentar alteraciones en la frecuencia respiratoria o dolor torácico no sean adecuadamente evaluadas para determinar la probabilidad pretest de que desarrollen un tromboembolismo pulmonar y casi siempre están relacionados con problemas en el diagnóstico. En cuanto a la institución, es un inadecuado conocimiento acerca del riesgo que nosotros tenemos. Esto se ha mejorado muchísimo en toda América Latina frente a los procesos educativos que se ven, pero tal vez es el inadecuado equipo para el diagnóstico. Por eso estas pacientes deben ser referidas con prontitud a sitios que tengan la posibilidad de hacer diagnósticos de manera oportuna. Y en las muertes relacionadas con el factor paciente está la falta de cuidado referente a la obesidad, la falta del autocuidado y el pobre conocimiento de los pacientes frente a las condiciones médicas. Y eso lo vemos muchos en las pacientes que tienen ganancias muy importantes de peso durante el embarazo, en el cual hay un descuido frente a los riesgos que se pueden llegar a presentar. ¿Cómo entonces, sabiendo que tenemos estos fenómenos donde el diagnóstico es tan importante para prevenir esas muertes maternas asociadas, qué deberíamos nosotros hacer y cómo enfocar esas posibilidades de diagnóstico? Entonces, el tromboembolismo pulmonar es una entidad de alta letalidad cuyo manejo temprano va a determinar la sobrevida. Sin embargo, los signos y síntomas clínicos carecen de una especificidad apropiada y generan un grupo de diagnósticos diferenciales que es tan amplio en el cual es muy difícil sacar conclusiones válidas. La disnea, el dolor torácico, el dolor pleurítico, el síncope, la taquicardia y la taquipnea se pueden presentar en el 90% de los pacientes. Entonces, lo que uno debe tener es un bajo umbral para que ante la presencia de cualquiera de estos síntomas,
usted pudiera tratar de definir alguna prueba diagnóstica adicional. Existen unos modelos de predicción, que son los criterios de Wells, que se han estimado en población no obstétrica con un buen desempeño. Sin embargo, estos modelos, cuando se aplican a población obstétrica, no son validables, especialmente porque la variabilidad interobservador es menor que con la aplicación sola del juicio clínico que yo pudiera tener frente a la presencia de un tromboembolismo pulmonar. Tiene una sensibilidad de 100% cuando se ha evaluado en estudios al respecto y una especificidad del 90% solo cuando el puntaje Wells es mayor a 6, es decir, cuando la probabilidad es altísima de que esto realmente suceda. Entonces, por eso es que estos test o estos modelos previos utilizados en la población obstétrica no son recomendados. En población obstétrica, el dímero D tiene un impacto muy importante, tiene puntos de corte que permiten establecer predicciones para el desarrollo de tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, el dímero D está normalmente aumentado en el embarazo y por eso solamente un dímero D negativo en el embarazo, y ahí es muy importante cuál es el punto de corte que usted utilice, pudiera descartar en una paciente con baja sospecha clínica el desarrollo de un tromboembolismo pulmonar. La evidencia respecto al tromboembolismo pulmonar hasta el año 2019 era muy contradictoria. Existen múltiples publicaciones y solamente la Sociedad Europea de Cardiología recomendó que probablemente su utilización podría evitar la exposición a radiación a las mujeres en embarazo con todos los riesgos que esto pueda conllevar y que de los cuales hoy somos más conscientes. Sin embargo, era muy poca el impacto y muy poco la organización de normatividad clara frente a la utilización del dímero D. Diferentes pruebas utilizadas en población obstétrica como la troponina, por ejemplo, o el péptido natriurético, se han utilizado para determinar marcadores que pudieran ser utilizados para la presencia del tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, los biomarcadores convencionales no tienen utilidad por su valor predictivo negativo en el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos que más se han utilizado? Son principalmente la gammagrafía de ventilación-perfusión, el angiotac pulmonar, la radiografía de tórax y la resonancia magnética pulmonar, pero yo me voy a enfocar en estos tres, dado que la presencia de resonancia magnética pulmonar es difícil para los países latinoamericanos. Y además de eso, porque la mayoría de los protocolos, y este es un ejemplo de lo que aparece publicado, no utilizan la resonancia magnética pulmonar dentro de los estándares. Generalmente nosotros estamos paseando entre las posibilidades de una radiografía de tórax, una gammagrafía y un angiotac para la toma de decisiones de lo que deberíamos hacer. ¿Para qué utilizamos la radiografía de tórax? Se utiliza básicamente para diferenciar pacientes con síntomas respiratorios que pudieran tener una neumonía, un neumotórax, el edema pulmonar y eventualmente un tromboembolismo pulmonar, pero tiene una baja sensibilidad y especificidad para el diagnóstico del TEP. Es importante definir, y esta es una pregunta en todos los congresos respecto a la radiación, que hoy en día la radiografía de tórax y la tomografía y la gammagrafía tienen establecidos claramente cuál es la exposición a la radiación y cuáles son los sistemas para disminuir esa exposición de tal manera que ningún paciente pueda ser retrasado en el diagnóstico por el miedo a esa exposición. ¿Qué sabemos de la gammagrafía de ventilación-perfusión? Cualquier resultado diferente al de elevada probabilidad requiere una prueba adicional. Es decir, que si yo tengo probabilidad intermedia o baja de tromboembolismo pulmonar, pero una clínica muy clara, debería tomar una segunda imagen, que en este caso sería una angiotac pulmonar. La exposición a la radiación puede disminuirse utilizando una gammagrafía de perfusión, que es lo que normalmente hacemos, y solamente utilizar la fase de ventilación en caso de que la primera sea realmente anormal. Si la gammagrafía de perfusión en su primera fase es normal, pues realmente no se justifica la realización de la segunda fase. El angiotac pulmonar ha sido una prueba de elección en la mayoría de las guías, especialmente por la disponibilidad de poder hacerse las 24 horas del día, 7 días a la semana. Es sensible y específico para diagnósticos en arterias pulmonares centrales, menos sensible para el diagnóstico de coágulos subsegmentarios. Requiere el manejo de compuestos yodados que pueden atravesar la placenta y esto tiene un riesgo importante de radiación
y ha sido muy cuestionada últimamente la posibilidad de una radiosensibilidad de la mama que predisponga al desarrollo de cáncer de mama en pacientes que han sido sometidas a angioTAC pulmonar. Entonces la pregunta sería, ¿qué hacer? ¿Sí? ¿Cómo hago yo ese balance en cuál de las dos pruebas debería utilizar entre la gamografía de ventilación, perfusión y el angioTAC pulmonar? Entonces, esa respuesta se ha tratado de dar a través de la revisión sistemática que fue publicada en el año 2017 en Cochrane, con 695 pacientes con una prevalencia de tromboembolismo pulmonar de 3.3%. En realidad, la sensibilidad y la especificidad son muy similares y la respuesta estaría dada específicamente en que ambas parecen apropiadas para excluir el tromboembolismo pulmonar y las limitaciones estarán dependiendo de los análisis en pacientes cuyos estudios no son concluyentes. Y la mayoría de los protocolos, como les voy a mostrar más adelante, sugieren que se intercambien las imágenes en pacientes con una probabilidad muy alta del tromboembolismo pulmonar. Entonces, ¿de qué depende la elección? Pues tal vez la elección dependerá de la disponibilidad y la experticia en la interpretación de estos dos sistemas y cuál es la opción que usted tenga para que la disponibilidad sea lo más rápido posible. Por eso es que algunos protocolos recomiendan, en el caso en que usted empiece el estudio de una paciente con sospecha clínica de tromboembolismo pulmonar, la evaluación del Doppler de miembros inferiores, la realización de una gamografía de ventilación perfusión, en este caso utilizando la primera fase en caso de que esté anormal la segunda, y utilizar en caso de que no tenga un diagnóstico o la probabilidad sea intermedia, el uso de un angioTAC pulmonar. Y para las pacientes que arrancan con angioTAC pulmonar, en cuya hallazgos puedan ser, por ejemplo, trombos subsegmentarios, pues la posibilidad de usar una gamografía de ventilación perfusión. Sin embargo, esto pudiera estar cambiando a partir de la aparición de un estudio que es el estudio YEARS. Resulta que este es un estudio que fue publicado inicialmente en población no obstétrica en el año 2017 en el Lancet, en el cual se trató de evaluar cómo se podría disminuir el uso de angioTAC pulmonar utilizando el dímero D en población de alto riesgo para el desarrollo de tromboembolismo pulmonar. Este estudio demostró que el algoritmo tenía una baja incidencia de falla, así como una incidencia de enfermedad tromboembólica a los 3 meses muy bajita y una reducción del 14% en la utilización de angioTAC pulmonar en los grupos de intervención. En el año 2019 aparece la experiencia publicada en el New England Journal frente a cómo utilizar este algoritmo en el embarazo. Entonces, esta es una explicación rápida de cómo funciona. Cuando usted tiene una paciente con una sospecha de tromboembolismo pulmonar, debería ordenar el dímero D y establecer la presencia de los criterios YEARS, que son la sospecha clínica de trombosis venosa profunda, la hemoptisis o el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar como primera entidad diagnóstica. A esos pacientes uno debería hacerle una compresión de un Doppler de miembros inferiores y si el Doppler era normal, pues iniciar la anticoagulación porque rápidamente aquí tenía una indicación absoluta para hacerlo. Si el Doppler es normal, entonces usted entraría a una de las 4 categorías. Sin criterios y un dímero menor a 1000, probablemente el TEP esté descartado, no requeriría utilizar anticoagulación. Si no tiene criterios, pero tiene un dímero de más de 1000 nanogramos por mililitro, se le debe solicitar un angioTAC e iniciar anticoagulación si el angioTAC indica TEP. Si tiene uno de los 3 criterios, pero el dímero es bajito, el TEP está descartado y se suspende la anticoagulación. Y evidentemente, si tiene uno de los 3 criterios y un dímero de más de 500, debe solicitar el angioTAC e iniciar anticoagulación. Este protocolo, ¿sí?, fue desarrollado en este estudio y 252 pacientes 246 pacientes tenían al menos uno de los 3 criterios, que es la sospecha de trombosis, el tromboembolismo como primer diagnóstico o la hemoptisis. Y cuando se evaluó, resulta que ellos encontraban 20 de 498 pacientes que tuvieron un diagnóstico positivo de tromboembolismo pulmonar. Este resultado primario del estudio era evaluar a 3 meses la incidencia acumulativa de esta enfermedad tromboembólica confirmada por pruebas objetivas. En este caso, el algoritmo fue seguro para el diagnóstico y evitó una reducción muy importante del 32% de angioTAC innecesarios en pacientes embarazadas, lo cual podría ser una respuesta ante disminuir la probabilidad de la radiación. ¿Cómo podemos utilizar o cómo deberíamos nosotros trabajar
en este momento el tromboembolismo pulmonar durante el embarazo. ¿Cuáles son las estrategias de manejo? Entonces, la base del manejo del tromboembolismo pulmonar radica ante la anticoagulación. Y esa sospecha, ante la sospecha diagnóstica, la recomendación es utilizarlo muy rápidamente, pero usted tiene que establecer la severidad, definiendo clínicamente por medio de los resultados del ecocardiograma transtorácico, que no es una prueba diagnóstica, es una prueba que nos permite clasificar la presencia de la severidad, y a través del PRO-BNP y las troponinas. ¿Cómo pudiéramos hacer esto? Entonces, si yo tengo un tromboembolismo pulmonar confirmado, debo establecer si es un TEP masivo, si lo que estoy hablando es de un TEP submasivo, o si estoy hablando de un tromboembolismo pulmonar de bajo riesgo de generar una probabilidad alta de muerte. Entonces, el TEP masivo está caracterizado por la presencia de choque obstructivo, hipotensión sistólica persistente, eventos de bradicardia, una disfunción del ventricular que puede ser biventricular muy compleja y especialmente del ventrículo derecho ante los hallazgos del ecocardiograma. El tromboembolismo pulmonar submasivo es un paciente que está hemodinámicamente estable, pero se encuentran los clásicos hallazgos de cambios en el electrocardiograma, pero especialmente los marcadores bioquímicos y del ecocardiograma alterados. Se encuentra una disfunción del ventrículo derecho con dilatación de cavidades, un PRO-BNP elevado y las troponinas positivas. El tromboembolismo pulmonar de bajo riesgo es aquel paciente que no tiene inestabilidad hemodinámica ni estas alteraciones, pero que va a requerir un manejo por un grupo multidisciplinario. Entonces, el objetivo del manejo del tromboembolismo pulmonar es la reperfusión de la circulación pulmonar en el menor tiempo posible. Si yo tengo un paciente que está hemodinámicamente inestable, debo considerar de manera prioritaria la trombolisis o la embolectomía o la trombectomía mecánica. Y en un paciente que está hemodinámicamente estable, si tiene troponina y ventrículo derecho normal, requiere solo anticoagulación. Si tiene troponina pero el ventrículo derecho está normal, solo anticoagulación. Si la troponina está elevada y hay disfunción del ventrículo derecho anormal, pues esa paciente debería ir a considerarse, de acuerdo al cuadro clínico, la necesidad de hacer trombolisis o embolectomía. En el año 2019 sale publicado esta recomendación para el manejo en el cuidado crítico de pacientes con tromboembolismo pulmonar, en el cual se establece si el tromboembolismo pulmonar es no masivo o es un submasivo leve, la necesidad de empezar anticoagulación con heparina. Estamos hablando de un paciente en un criterio, en un contexto crítico. Si yo tengo un paciente con una paciente con un tromboembolismo pulmonar submasivo, con bajo riesgo de sangrado, pensar en la trombolisis sistémica o dirigida por catéter. Si la paciente tiene un alto riesgo de sangrado, evidentemente requerirá una lisis dirigida por catéter. Y si el TEP es masivo con bajo riesgo de sangrado, pensar en una lisis sistémica, y si no hay mejoría, en embolectomía quirúrgica o lisis dirigida por catéter. Para pacientes de alto riesgo de sangrado está dada la embolectomía quirúrgica o una fragmentación por catéter, de acuerdo a la disponibilidad de lo que se tenga. Y para la anticoagulación, en estos pacientes con tromboembolismo pulmonar masivo, sin trombolisis, lo que se hace es utilizar una dosis de carga de heparina y luego, de acuerdo al resultado del PTT, continuar una infusión a 18 unidades por kilo hora, versus los pacientes que requieren trombolisis, que no se le aplica la dosis de carga, sino que se continúa con una infusión de heparina. Las dos condiciones están dadas para que se produzcan en un momento muy rápido. ¿Qué mensajes para el tromboembolismo pulmonar masivo en el embarazo? Este paciente debe ser manejado como un paciente no embarazado. El soporte cardiovascular y respiratorio por un equipo interdisciplinario definirá el pronóstico, y aún tenemos una falta de experiencia, aún en los Estados Unidos y en países de alto perfil clínico y con utilización recurrente de ECMO para la aplicación de manera contundente en las gestantes. Estas opciones que uno hace 10 años parecería muy difíciles de hacer, pues basado en la evidencia se han reportado aún en pacientes en paro cardiorrespiratorio, con una sobrevida en pacientes con trombolisis hasta el 94% de sobrevida, y en trombectomía hasta el 86% de sobrevida, con una buena sobrevida fetal. Y la revisión de la literatura publicada en el 2018 habla de una tasa de complicaciones maternas más alta para la trombolisis dirigida por catéter y unos resultados
que pueden ser esperanzadores para la trombectomía mecánica, que como he dicho, dependerá de la experticia de los equipos. Lo más importante es que todos recomiendan, aún en población no obstétrica, la utilización de listas de chequeo para no evitar todas las condicionantes que disminuyen la probabilidad de que algo no llegue a un final resultado. En tromboembolismo pulmonar de bajo riesgo, se debe evaluar el riesgo de la finalización del embarazo de manera cercana. Se deben utilizar heparinas no fraccionadas o heparinas de bajo peso molecular y warfarina en casos indicados muy juiciosamente a través de un grupo interdisciplinario. Las heparinas de bajo peso molecular son la recomendación hoy. La idea es pasar de heparinas no fraccionadas a heparinas de bajo peso molecular en el menor tiempo posible y utilizarlas a dosis de 1 miligramo por kilo cada 12 horas para continuar durante todo el embarazo. Los perfiles de seguridad han sido reportados en múltiples revistas con artículos de revisión. En el año 2018 aparece este que me parece muy importante para quienes estén interesados en revisarlo. Y en el contexto del COVID-19 también aparecen las recomendaciones muy importantes de la tromboprofilaxis y la utilización de dosis intermedias y dosis plenas de anticoagulación en pacientes en donde esté indicado. ¿Cómo se hace el seguimiento de estos pacientes? Si el paciente ha recibido trombolisis o cirugía, debe continuar anticoagulación todo el embarazo. Estos seguimientos se deben hacer cada 2 semanas o cada semana, dependiendo de la severidad del cuadro, por equipos interdisciplinarios. Se debe tomar un hemograma para evaluar la presencia de una disminución de las plaquetas secundario al uso de heparinas y hacer una planeación de la finalización del embarazo, ojalá 2 semanas después de los eventos. Pero variará el seguimiento de acuerdo a las condiciones del paciente. En el momento del parto se deben suspender las heparinas de bajo peso 24 horas antes, considerar el cambio de heparina normal para la inducción del parto cuando así se requiera y suspender las heparinas no fraccionadas 6 horas antes del parto. Para pacientes que tienen eventos de menos de 15 días después del evento tromboembólico, de inicio de su trabajo de parto, por ejemplo, o una indicación de finalización del embarazo, se deben idealmente usar heparinas no fraccionadas que se pueden revertir con protamina y en casos confirmados de trombosis venosa profunda o alto riesgo de reembolismo, definir la colocación de un filtro de vena cava. Estos pacientes en el puerperio se debe iniciar rápidamente los esquemas de anticoagulación, las heparinas no fraccionadas a las 6 horas, la heparina de bajo peso a las 12 horas y en 48 a 72 horas definir el paso a warfarina o heparinas de bajo peso molecular dependiendo de las condiciones del paciente. Por último, voy a terminar con unos breves mensajes sobre los paquetes de intervención, porque todos estos mensajes pueden llegar a ser tan complejos, el solo protocolo IERS adaptado al embarazo puede ser tan complejo que las recomendaciones es que usted tenga unos sistemas mediante los cuales pueda tener ubicado cómo preparar el desarrollo de estos eventos, cómo reconocerlos y tratarlos, cómo dar respuesta a cada caso de evento de tromboembólico y cómo hacer el reporte para el aprendizaje con los eventos, por ejemplo, adversos que se producen muchas veces relacionados con la anticoagulación. En este tipo de paquetes de intervención se dividen las recomendaciones en la preparación, el reconocimiento, la respuesta y el reporte. Y, por ejemplo, están cómo se deberían aplicar los esquemas definidos de tromboprofilaxis, cómo se deberían hacer las recomendaciones de anticoagulación dependiendo de los casos y cómo monitorizar esos procesos. En el año 2018 apareció un reporte muy interesante del Grupo de California, que es un grupo pionero en generar este tipo de paquetes de intervención para la reducción de eventos relacionados con mortalidad materna, que los invito a que le hagan una revisión y puedan hacer la adaptación de lo que realmente deberían hacer en cada una de sus unidades. El tromboembolismo pulmonar, con toda esta revisión, representa un escenario complejo durante el embarazo y a la vez un reto en la implementación de estrategias de prevención en todos los niveles de atención. Yo siempre termino mis presentaciones con las fotos de mis hijos, que muchos de ustedes han visto crecer durante estos años. Mis niños en la pandemia han tenido un fenómeno de resiliencia igual a probablemente a la de todos nuestros hijos, pero me han recordado cada día el deber moral y ético que tenemos de seguir manteniendo estándares de calidad de alto nivel para que muchas madres puedan llegar y acompañarlos en un momento tan complejo como el que ha significado el cambio de nuestras vidas con la pandemia. Muchas gracias.